Ahora sí, Sí, Ya está en estoy doctor. pantalla compartiendo, completa, ¿no? doctor. Sí, Sí. doctor. Ya, bien. Aquí básicamente entonces van a disculpar otra vez. Lo importante es tener una hipótesis diagnóstica de parte de ustedes. Ustedes me tienen que decir, o nos tienen que decir en la solicitud de examen, qué es lo que están pensando desde el punto de vista clínico para que nosotros podamos ayudarlos a alcanzar los diagnósticos. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de tórax en proyecciones posterior, anterior y lateral. Cuando vemos una radiografía simple de tórax, podemos valorar las estructuras óseas y las estructuras que tengan aire. Podemos ver los pulmones, podemos ver las costillas, las clavículas, los cuerpos vertebrales, la tráquea, pero no podemos ver algunas otras estructuras, como por ejemplo el esófago, que está transcurriendo por detrás de la tráquea hasta alcanzar al estómago. ¿Por qué? Porque tiene una densidad de partes blandas similar a las partes blandas que rodean a la pared torácica y además está colapsado y no tiene contenido, entonces no podemos valorar. Lo mismo pasa en la parte porque vemos las estructuras por las óseas parcialmente a la derecha y esta otra línea blanca que transcurre a ambos lados en forma simétrica y que está delimitando a los músculos psoas y esta pequeña imagen, línea negra corresponde a la grasa que está entre el riñón y el psoas y por eso estructuras. Si no hubiese esa linecita negra, obviamente las mismas densidades son las del músculo y la del riñón y se confundirían sus contornos. Pero no tenemos capacidad mayor de saber qué es lo que pasa en ese parénquima renal con una radiografía simple. Esta estructura negra corresponde a aire dentro de un asa intestinal. Esto también, si este asa intestinal no tuviese aire en su lumen, nosotros no pudiésemos verla. Entonces, a lo que quiero llegar es que la radiografía simple es diferencia de densidades, diferencia de contrastes y que su importancia diagnóstica final va a depender básicamente de los hallazgos que encontremos con otro tipo de elementos que nos ayuden a alcanzar el diagnóstico, ya que la radiografía simple es muy, muy limitada. Entonces, ¿qué examen vamos a emplear para cada condición patológica? Va a depender de la solicitud del estudio que ustedes nos digan. Vamos a usar un estudio simple, vamos a colocar contraste para representar algunas estructuras, vamos a estudiar ese órgano con otro tipo de modalidad de imagen, ya sea ecografía, tomografía o resonancia magnética. Esa incógnita la tenemos que develar en conjunto con los clínicos para poder alcanzar los diagnósticos, ya que una sola modalidad de imagen, por muy sofisticada que sea como la resonancia magnética, tiene limitaciones, tiene grandes ventajas para algunas cosas, pero indudablemente tiene limitaciones. Y eso está dado para todas las modalidades de imagen. Bien. Vamos a ir avanzando ahora por
elementos, órganos distintos, y vamos a hablar sobre tubo digestivo inicialmente. Les había mencionado con esa radiografía de tórax que les mostré al principio, no podíamos ver el esófago, sabíamos que transcurría por algún punto del mediastino, pero exactamente no podíamos identificarlo. Entonces, para identificar las estructuras del tubo digestivo, necesitamos contraste. ¿Y qué contraste usamos? Usamos bario y mezclamos ese bario, adicionamos a ese bario gas para dar imágenes en doble contraste. Y así nos permite el delgado, que tiene menos patología que estos otros órganos, y la enema varitada para ver el intestino grueso. Vamos a ir viendo ejemplos y utilidades de estos exámenes con contraste en distintas condiciones patológicas. ¿Y cuáles son esas condiciones patológicas en las cuales son útiles la utilización del contraste? Patología congénita, patología inflamatoria del tubo digestivo, tumoral, patología obstructiva, patología funcional o la presencia de cuerpos extraños. Entonces, dependiendo qué es lo que vamos a buscar, vamos a utilizar la modalidad de imagen más adecuada. Por ejemplo, esta es una guagua de pocos meses de edad que se ha tragado una batería de esas redonditas que hay de las linternas. Y está en el esófago proximal. El esófago tiene estenosis fisiológicas en varios segmentos de su trayecto. Uno de ellas es una estenosis condicionada por el botón aórtico. Otra estenosis que tiene es por el bronquio fuente izquierdo, y finalmente a nivel de su paso por el diafragma. Esta guaguita se tragó esta batería. Ustedes saben que la batería puede provocar quemadura, y lamentablemente en esta guagua que hizo una quemadura, estaba próxima al callado de la aorta, era muy difícil extraerla, se demoraron unas horas en hacerlo, y finalmente hubo un desastre porque hubo una úlcera de decúbito con fistulación hacia la aorta, y la guagua obviamente no sobrevivió a la extracción de este cuerpo extraño. Para esto, como el cuerpo extraño tiene alta densidad, indudablemente no sabemos qué tipo de cuerpo extraño ha tragado una guagua. Se hace primero una radiografía simple, y muchas veces, si el cuerpo extraño es metálico, el diagnóstico está listo. Pero si es que no se lo ve, hay que administrar material de contraste para poder representar el esófago, como vamos a ver más adelante. Pero en patología congénita, en patología de las guaguas, la patología congénita es un elemento que tenemos que tener siempre presente. Este es un recién nacido en el cual apenas nació, comenzó a distender mucho el abdomen y llamó la atención. Se le hizo una radiografía de abdomen simple también para ver qué es lo que estaba pasando, y se vio que solamente había esta burbuja de gas y que correspondía a un esófago, a un estómago muy distendido en un paciente con una atresia duodenal. ¿Qué es la atresia duodenal? Es la interrupción
después del antro gástrico, de la primera porción del duodeno. Entonces la guagua traga y al tragar airecito distiende, pero ese aire no puede avanzar hacia territorios más distales y por lo tanto va a distender el abdomen. Tampoco necesitamos material de contraste porque el aire nos está sirviendo de contraste. ¿Ya? Otra condición que es congénita, pero que no condiciona la atresia duodenal, es una urgencia quirúrgica y esa guagua debe ir a quirófano inmediatamente después de su nacimiento, pero hay otras condiciones en las cuales el paciente puede vivir hasta la edad adulta y se muere por cualquier otra causa. Este paciente es ya un adulto, el cual tenía una condición congénita que se llama un síndrome de Chilaiditi, que es la posición en el sobreproyectándose al hígado de asas intestinales en una localización absolutamente inusual, porque acá normalmente está el hígado y las asas intestinales van a estar caudal, o sea, en un plano más inferior al hígado y van a dejar libre esto y el límite diafragmático va a estar dado exclusivamente por el pulmón y por el hígado subyacente. En este caso hay asas intestinales interpuestas que por sí solas no provocan ninguna condición patológica, sino es como una variante de posición de las asas. Entonces, si no tenemos la representación de estructuras metálicas o la ayuda de las estructuras de elementos metálicos y necesitamos valorar el tubo digestivo, vamos a colocarles contraste. Ya les había mencionado que se usa aire y bario. El bario es este elemento blanco que está en el lumen del esófago y lo está distendiendo. Y usamos el aire para distender aún más y hacer una imagen en doble contraste que nos permite valorar patología de la mucosa. Este es un esófago absolutamente normal, pero hay patología esofágica que necesitamos representar con estos exámenes y una de ellas es aquel paciente que tiene halitosis, disfagia, pérdida de peso importante, paulatina. Entonces se sospecha la posibilidad de acalasia. La acalasia es una dilatación importante del esófago por alteración del plexo de Auerbach y hay una pérdida de la distensibilidad del esófago distal. Entonces se manifiesta por una gran dilatación del esófago proximal, una estenosis infundibuliforme, que quiere decir en forma de embudo y de contornos bien definidos, y con una terminación como en una cola de ratón, pico de pájaro, pónganle cualquier nombre, pero lo importante es que es una estenosis filiforme y de contornos regulares. ¿Y por qué es la halitosis? Porque estos esófagos tan grandes retienen alimento por mucho tiempo que se descompone y produce mal aliento a estos pacientes. Al tener este esófago siempre lleno de líquido y de restos alimentarios, el paciente no puede tragar mucho aire y por lo tanto el otro signo de estos pacientes es de que el fondo gástrico está distendido, no hay cámara gástrica, normalmente tenemos un paso de aire mientras tragamos o hablamos y el estómago y los intestinos van transitando con aire en su lumen.
Pero no solo es la acalasia un elemento patológico del esófago, sino también hay otras condiciones, como por ejemplo la hernia, el reflujo gastroesofágico, que puede estar o no asociado a hernia hiatal. La hernia hiatal es la migración de un pedacito del estómago hacia el tórax, ¿ya? Y puede asociarse a reflujo gastroesofágico. El problema no es la hernia, sino el problema es el reflujo. ¿Por qué? Porque el reflujo puede condicionar esofagitis, o sea, proceso inflamatorio repetitivo en esa mucosa esofágica, con engrosamiento de los pliegues, como se ven acá. Y finalmente, si esto se hace muy crónico, puede llegar a la estenosis y a las úlceras, y a esto se llama esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es una condición que, si ustedes han pasado por gastroenterología, van a saber que es una condición que puede progresar hacia el cáncer gastroesofágico. Y el cáncer del esófago es una condición muy, muy importante. ¿Ya? Cuando el cáncer de esófago es en el tercio distal, generalmente es un adenocarcinoma. En cambio, si es en tercio proximal o tercio medio, es un espino celular. Pero cualquiera de ellas, sea su naturaleza histológica, el cáncer va a ir condicionando estenosis en toda estructura tubular, ya sea esófago, estómago, intestino, uréter, colédoco. El compromiso del cáncer es circunferencial, generalmente es de comienzo abrupto y de término abrupto, no como la acalasia, que es una estenosis progresiva, sino es una estenosis acá que comienza en un punto, sabemos dónde comienza y sabemos dónde termina. Y además no es de contornos regulares como es en la acalasia, la estenosis, sino es de contornos irregulares y mamelonados. Entonces, ahí tenemos la posibilidad, con el contraste varitado, de dibujar el contorno interno del esófago y representar esos signos y esas alteraciones que nos permiten alcanzar al diagnóstico. Indudablemente, también los que han pasado por gastroenterología, existe la posibilidad diagnóstica con endoscopía. La endoscopía es una extraordinaria herramienta diagnóstica que, aparte de ver directamente la lesión, puede obtener biopsia. Entonces, esto hace que tenga esa potencia importante en el diagnóstico y sea preferible en muchas condiciones hacer primero la endoscopía y con eso se alcanza el diagnóstico. Pero en ocasiones las estenosis son tan significativas que los endoscopios no pueden atravesar las estenosis, entonces para dibujar mejor y representar mejor la lesión, nos solicitan hacer un estudio con contraste. Es otro cáncer de esófago de las mismas características, otro cáncer de esófago. Entonces, son lesiones de similares características y comienzan en un contorno y posteriormente van comprometiendo toda la circunferencia. Volvemos a la radiografía simple, pero en esta oportunidad en la parte de abdomen, en este paciente que se ha tragado un cuerpo extraño y que está en área de estómago. Y obviamente, cuando hay una condición de estas, lo que se hace es hacer radiografías seriadas
hasta esperar la eliminación espontánea con la defecación. Y si no se logra eso en el transcurso de un lapso de una semana, una cosa así, recién ya se van a tomar otras ¿cómo se llama? Medidas de otros elementos diagnósticos para alcanzar y resolver el problema del paciente. Pero en tubo digestivo, en abdomen, ya no en tórax, tenemos el estómago, tenemos el duodeno y tenemos el intestino delgado y grueso. El estómago lo estudiamos con doble contraste, hemos dado a ingerir bario y aire y distendemos las paredes del intestino. Acá está el canal pilórico, bulbo duodenal, arco duodenal. Este es un paciente absolutamente normal, en el cual podemos ver todos los segmentos de esas estructuras anatómicas para descartar patología. ¿Y qué patología podemos ver en estómago? Las úlceras. Acá tenemos una lesión ulcerada con convergencia de los pliegues. Y obviamente, de acuerdo a este tipo de convergencia de los pliegues, tenemos sospecha o no de malignidad. No tenemos capacidad con imágenes radiológicas de hacer diagnóstico histopatológico, por lo que siempre hablamos solamente de sospecha. Y este paciente, por supuesto, va a requerir una endoscopía y biopsia para alcanzar al diagnóstico final. Hay pacientes que hacen condiciones familiares, como es la poliposis. Son múltiples lesiones pequeñas, polipoideas. Cada una de estas cositas redondas corresponde a una lesión que está solevantada, protruye hacia el lumen del estómago, y nosotros podemos dibujar esas lesiones solevantadas con el contraste. Son lesiones generalmente benignas, pero obviamente hay que hacerles un seguimiento muy, muy frecuente, porque pueden tener degeneración hacia cáncer. Y el problema es que en cáncer gástrico hay que llegar temprano, porque si no, como en este caso, se llega en forma muy tardía. Este es un cáncer ya estenótico, en el cual es un cáncer, un Bormann 4, el cual ha comprometido toda la circunferencia del estómago y está condicionando disminución de su lumen. Si avanzamos un poco más, tenemos la representación del duodeno. El duodeno generalmente se enferma con lesiones ulceradas. Es raro que haya cáncer de duodeno. Podemos ver enfermedad de Crohn como lesión inflamatoria, pero generalmente la patología más importante en duodeno es la úlcera, en la cual podemos representarla nosotros con este método de imagen. Existen algunas condiciones que son hallazgos radiológicos en los cuales pueden explicar alguna condición patológica en algún momento. Este es un paciente con arco duodenal, en el cual tenía periodos de obstrucción, de ictericia, y se hizo un examen para ver si estaba pasando algo en el duodeno, si había un tumor en la ampolla de Vater que podría explicar de alguna forma la ictericia de este paciente. Pero en este caso encontramos esta lesión que protruía hacia el arco duodenal, hacia el arco interno, y corresponde a un divertículo
de la segunda porción del duodeno, que normalmente es así. El duodeno no tiene saculaciones, el divertículo es una saculación del lumen duodenal por debilidad de la capa muscular. Entonces es una estructura sacular que no tiene capa muscular y es por eso que es fácilmente distensible. El intestino delgado es más difícil de explorar con doble contraste. Para ello necesitamos colocar una sonda que llegue hasta el ángulo de Treitz. A ese nivel administramos contraste y metilcelulosa, que nos permite obtener imágenes en doble contraste de todo el intestino delgado y ver el espesor de las paredes, si es que existen lesiones intraluminales o no, o si hay zonas de estenosis, todo ello para alcanzar a un mejor diagnóstico. Este es un paciente interesante en el cual debutó con una obstrucción intestinal. Se le dio contraste. El bario es este contraste. Esto que está representándose acá es comunicación hacia la vía biliar, o sea, por algún motivo este paciente tenía una amplia comunicación, el coledopaciente no deja pasar el contraste, pero en este caso, como curiosidad, se ha representado la vía biliar intrahepática y el conducto pancreático. Pero eso no es patología, pero lo que era patología era esta dilatación importante de las asas intestinales. ¿Y por qué había esta gran dilatación de las asas intestinales? Por la presencia de esta imagen ovoidea de baja densidad en el lumen de intestino distal y que correspondió después de la cirugía a un cálculo vesicular. O sea, este paciente tenía una vesícula enferma, inflamada, hizo una fístula hacia el duodeno, vació su contenido al duodeno y ese contenido con cálculos progresó por el intestino hasta llegar obviamente tapó, no pudo pasar y se produjo una obstrucción. A esto se le llama ilio biliar. No es una condición muy frecuente, pero por supuesto hay que tener presente ante como el diagnóstico diferencial de una obstrucción intestinal como causa. Hay algunas patologías inflamatorias no tumorales que se asocian también a disminución del lumen intestinal y a compromiso de las paredes. En este caso, este es el ciego, asas intestinales proximales, y este es el ilion distal, que está vaciándose en el ciego, pero es de un calibre muy delgadito y de contornos irregulares, como de empedrado, con un importante engrosamiento por una enfermedad. El ilion distal generalmente aumento de espesor de las partes de las paredes intestinales adyacentes, fístulas y abscesos. Es una enfermedad de difícil tratamiento, no es muy frecuente en nuestro medio, pero también, al igual que la condición anterior, hay que tenerla presente porque puede complicar mucho la vida del paciente. Indudablemente, con el advenimiento de la tomografía, que tiene una muy alta resolución y capacidad diagnóstica
importante, nos permite ver además órganos vecinos, es que ha ido reemplazándose los estudios de contraste con la tomografía computada de abdomen. ¿Por qué no? ¿Y cuál es la gran utilidad? La gran utilidad es que nos permite valorar en forma precisa el espesor de la pared. También es una enfermedad de cambios inflamatorios que están condicionándose ahí, la presencia de trayectos fistulosos, que es un elemento importante de esta enfermedad. Finalmente, en intestino tenemos el intestino grueso. En 5 minutos terminamos para ya dejarlos libres. Y el intestino grueso lo estudiamos con una enema varitada con doble contraste. ¿Qué nos permite qué? Nos permite dibujar en forma adecuada rectos, sigmoides, colon descendente, transverso y ascendente, y poder valorar sus distintos segmentos. Ya. Obviamente no en todos los pacientes se puede hacer doble contraste. Este es un recién nacido que, al igual que en la atresia esofágica, tenía la atresia esofágica, al no permitir el paso de líquido hacia territorios distales, se asocia a esta condición patológica por falta de tunelización del intestino en el manejo de estos recién nacidos. La patología neoplásica de colon es muy importante, y al igual que la patología neoplásica de esófago que les he mostrado inicialmente, es una lesión estenótica circunferencial de comienzo y de término abruptos y de contornos irregulares. Esto correspondió a un cáncer de colon. En el colon, al igual que en duodeno, puede haber enfermedad diverticular, que son saculaciones. Ya les he dicho que se pierde, o sea, que no tienen, pues, por debilidad de la capa muscular. Entonces, estas no tienen capa muscular, y por eso se forman repetida. Hay divertículos. En este segmento los divertículos se han inflamado y han provocado una larga estenosis de contornos irregulares por cambios fibróticos pericolónicos. Pero el colon puede tener transición, y a eso se llama y para estudiar trastornos en la defecación, vamos a utilizar una metodología que se llama la defecografía. Se prepara al paciente, se le administra una pasta con bario y se hace el examen mientras el paciente está evacuando, y obviamente se miden unos ángulos y se mide si existe prolapsos, si existe protrusiones, si existe intususcepciones, que son que un segmento del intestino se introduce dentro del otro. El advenimiento de la tomografía, con capacidades cada vez más importantes en su sistema computacional, ha abierto el examen que se llama colonoscopía virtual.
La colonoscopía virtual es un estudio, podemos posteriormente navegar dentro del lumen intestinal como si fuese una endoscopía óptica. Esta no es una endoscopía óptica, esta es una tomografía computada con navegación virtual endoluminal, y la utilidad de este examen es la pesquisa de pólipos en aquellos pacientes que no toleran la colonoscopía óptica. ¿Y qué cosas vemos? Vemos cosas como esta, que es un pólipo, el pedículo, este es el lumen intestinal, y aquí está el pólipo de contornos lobulados, otra pequeña lesión polipoidea, ¿ya? Y esa es la gran importancia de la colonoscopía virtual. Por supuesto, no solamente eso es lo importante en tomografía, sino la tomografía nos va a permitir evaluar la lesión, nos va a permitir valorar su extensión, su compromiso de la pared y si hay ganglios perilesionales, si hay compromiso a distancia. Entonces se ha convertido la tomografía computada como para la valoración de la patología digestiva abdominal. Muy bien, muchachos. Vamos a dejar por hoy día esto. Van a disculpar todos los problemas técnicos, pero espero que el próximo jueves no los tengamos y podamos comenzar ahora nuestra clase. No sé si tienen algún comentario. Bueno, si no, nos vamos y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.